La unidad de reformulación es una unidad de discernimiento. Es una unidad para entrenar el discernimiento, una unidad que convoca al orden y la claridad. ¿Alguna vez experimentaste caos y confusión? Bueno, esta es la herramienta para volverse, quienes quieran, muy agudos en el uso del discernimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es, con la herramienta de reformulación, exponer a la luz del entendimiento el cuento que me cuento, para así reconocer cómo la narrativa interna contribuye a la recuperación de la paz, si el cuento que me cuento es de crecimiento, superación, o es una narrativa amorosa, pacífica, o al sustento del conflicto, si el cuento que me cuento es una historia de sufrimiento e injusticia. Este relato acerca de cómo me percibo a mí misma, cómo percibo a los demás, cómo percibo el mundo, toda la historia que me cuento acerca de qué es la vida, la realidad, todo el cuento que me cuento constituye mi historia personal, la estructura sobre la cual se va a levantar mi sentido de identidad personal. Entonces, repito, si la historia personal, el cuento que me cuento, es un cuento de sufrimiento e injusticia, puede ser en todas las áreas o en un área específica, entonces esa va a ser la experiencia que voy a tener de sufrimiento e injusticia, y voy a necesitar que existan los personajes y los escenarios coherentes que justifiquen, que validen, que coincidan con esa narrativa. Y lo mismo si la historia personal, el cuento que me cuento, la narrativa interna, está construida sobre ideas de lecturas de crecimiento, superación o simplemente de armonía y paz. Eso sería una narrativa simplemente pacífica. Recordemos que toda experiencia es un hecho interpretado. Toda experiencia es un hecho interpretado. Por lo tanto, esta interpretación es el cuento que me cuento. Y la vivencia que yo tengo de esa narrativa es mi experiencia. El cuento que yo me cuento es el cuento que yo voy a compartir con los demás y voy a estar dando testimonio, ¿sí?, siendo un ejemplo, un modelo de enseñanza para los demás acerca de quién soy, quiénes son los demás, cómo es el mundo y la vida en general, según mi perspectiva. Aquello de lo que elijo ser testimonio es lo que elijo legar, enseñar al mundo. Cuanto más observamos a medida que vamos trabajando en nosotros mismos, ¿sí?, cuanto más observamos cómo hablamos, cómo pensamos, qué palabras formulamos y de qué manera las organizamos, y cuando relacionamos esto con el estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, las decisiones, todas en general, todas las acciones y lo que recogemos en el camino, esto es muy subjetivo, cuando vemos todo esto, se vuelven cada vez más evidentes las limitaciones. Es decir, las pautas inconvenientes e incongruentes en relación a lo que se quiere experimentar. Uno se da cuenta del origen y los frutos de estas semillas. Por ejemplo, las maneras descalificantes de referirse a uno mismo, así sea en broma, ¿sí? Soy burra, soy gorda, soy flaca, soy fea, ¿sí? Ya lo vimos en la unidad de autoestima. Las maneras de reafirmar una situación indeseada, como estoy más seca que un cactus cuando no se tiene dinero. Maneras de repetir patrones negativos aprendidos de otros y nunca cuestionados, ¿sí? Todo esto se va volviendo cada vez más evidente. Los rituales, acuerdos familiares y culturales a los que nos ajustamos, y luego en la convivencia con otros surgen las discrepancias, y esto nos obliga a flexibilizarnos y a reformular los acuerdos. Todo esto sigue siendo el cuento que me cuento o que nos contamos, porque trata de maneras de pensar, hablar y comportarnos, ¿sí? Todo esto constituye nuestras experiencias. Entonces, como decía,
a medida que vamos trabajando en nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de las limitantes y las vamos cuestionando e invalidando y creando en su reemplazo nuevas pautas más convenientes para el caso, creando afirmaciones, ¿sí? Cuestionándolas, también poniéndolas a prueba, digamos, y reprogramándolas hasta automatizarlas, o sea, naturalizarlas. A esto lo hacemos naturalmente con el tiempo y con los cambios propios del camino, Pero cuando sostenemos una narrativa inconveniente, es decir, no nos dimos cuenta que la estamos sosteniendo, pero la sostenemos, un cuento que me cuento que me quite la paz, y descubrimos como personas un enredo y una confusión creciente, es muy propicio exponer a la luz del razonamiento y el entendimiento todos los argumentos que forman parte de la explicación sobre el problema. Todos, porque uno ya se enredó, ya se confundió, entonces hay que desmenuzarlo por partes para exponer a la luz y darnos cuenta las limitantes que estamos defendiendo y que esas son las causantes del sufrimiento que estamos experimentando, así sea una leve incomodidad. Aquí es donde entra entonces la técnica de reformulación, que es una técnica de indagación de limitaciones y afirmaciones. Si hay conflicto, es decir, si hay pérdida de la paz, hay una narrativa que lo sustenta. Por eso es muy importante ayudar a los consultantes, acompañarlos en el proceso de aprender a discernir entre hechos y experiencias. Porque por lo general, cuando hay una narrativa conflictiva, todo eso está enredado. No se trata de negarle a la persona los hechos, sino de ayudarle a ordenar la manera en la que organiza los datos que percibe del mundo, de sí mismo y los demás, en favor de encontrar una solución consciente. Recordemos siempre que la verdad es lo que acontece. Si hay una disonancia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, hay que acatarse dentro del desglosamiento de las circunstancias que la persona está experimentando y que está confundida. En esa tarea de discernimiento vamos a separar lo que son los hechos, que es la verdad, digamos, es lo que está aconteciendo o lo que aconteció efectivamente, de las experiencias, es decir, de las lecturas que hace la persona. Y no necesariamente le vamos a estar señalando que sus lecturas están mal, sino que en la tarea de discernir hechos de experiencias va quedando en evidencia que la experiencia viene después de la interpretación y la persona puede libremente, en función de la reflexión que se va haciendo en la tarea de indagación, elegir qué lecturas le conviene hacer en favor de lo que quiere experimentar, independientemente de los hechos. Cuando uno no está muy seguro de algo, es conveniente no formular interpretaciones u opiniones personales como si fueran sentencias, es decir, sentencias como afirmaciones definitivas, ¿no? Y cuando uno está muy seguro de algo, cuando uno tiene absoluta certeza de algo percibido, es conveniente sospechar mínimamente. Esta sensación de absolutez es indicio de que hay olvido de la relatividad de las verdades personales, que son opiniones muy singulares y transitorias sobre los fenómenos de la vida. Entonces, exponer a la luz del entendimiento podría decirse que es poner en tela de juicio a los juicios, justamente, pero con discernimiento. Emitir juicios es un derecho, entre comillas, que arbitrariamente nos hemos atribuido, basados en la creencia absurda e inconsciente de que tenemos el entendimiento de los innumerables factores que tejen el acontecer y que somos capaces de juzgar la realidad. Fíjate vos. Y desde esas premisas nos posicionamos como autoridad. Y digo derecho entre comillas, porque a veces es tomado como un deber emitir un juicio, tener opiniones sobre todas las cosas. E incluso este hábito de juzgar puede ser descubierto, para quien indaga con honestidad, puede ser descubierto como una adicción de la mente del ser humano. Esto es muy bueno, cuando se descubre. Muy bueno.
Recordemos siempre que toda vez que se entabla una lucha por tener la razón, ya se perdió. No la lucha, sino la razón. ¿Por qué querer conseguir lo que ya se tiene, si ya se tiene? Renunciar a la paz por defender un punto de vista para conseguir la paz es irracional. Se parece bastante a la locura, ¿cierto? Bueno, entonces, esto de exponer a la luz del entendimiento, entrenarnos en el arte del discernimiento, contribuye a ubicar a la mente en su lugar y a usarla en favor de la paz. La técnica de reformulación, que ya está explicada en el cuadernillo, en la clase y más detalladamente en la clase de repaso, es una herramienta súper adaptable. Tendrán que permitirse la creatividad según el caso, ¿sí? Por ejemplo, con los niños no van a necesariamente hacer exactamente las preguntas expuestas, pero por ejemplo, preguntas como ¿cómo te hace sentir este pensamiento? ¿Te gusta? O con adolescentes, ¿cómo te comportas o te relacionas con los demás cuando tenés estos pensamientos? La misma circunstancia, tal como se presente, te va a guiar, te va a inspirar para que hagas las modificaciones necesarias y te des cuenta internamente cuáles son las preguntas convenientes para indagar según el caso. Lo que se busca con las preguntas de la técnica de reformulación es generar desapego del pensamiento, ¿sí? Hay un sujeto que se está dando cuenta de sus pensamientos y los pensamientos se convierten en un objeto de percepción. Por supuesto, esto no necesariamente se lo tenés que explicar a tu consultante, pero sí es importante que vos, como coach, comprendas de qué va la herramienta. Al posicionarse la persona en alguien que se está dando cuenta de sus pensamientos y que está reflexionando sobre la lógica de sus argumentos, sobre la manera en la que está contándose el cuento que se cuenta y sobre cómo se siente con ese cuento que se cuenta, y así, al generarse ese desapego, puede la persona justamente observar con más claridad los efectos de su manera de pensar y de hablar y de contarse el cuento que se cuenta, y de esta manera puede elegir con libertad, desde la claridad, a la luz del entendimiento. De lo contrario, cuando uno está confundido, está inmerso en esa nube de pensamientos, ¿sí? Y a veces hasta se puede estar muy convencido de estar en lo cierto, de tener la razón, justamente, y uno como coach desde afuera puede observar que la persona está realmente confundida porque está sufriendo y no se está dando cuenta que es la narrativa la que le ocasiona sufrimiento. Todos nosotros hemos experimentado eso porque somos seres humanos, porque tenemos una mente y conocemos lo que son los enredos mentales y sabemos lo que es luchar por tener la razón, sabemos lo que es defender una postura absurda y después darnos cuenta, nada que ver, mirá lo que estaba pensando, no tiene sentido. Ya sea que nos damos cuenta inmediatamente porque estábamos razonando erradamente desde un arrebato emocional o porque pasa el tiempo y maduramos y tenemos nuevas comprensiones sobre la vida y nos vamos permitiendo desarticular esas rigideces. Entonces, uno como coach ayuda al consultante, tenga la edad que tenga, adaptándose un poco a la instancia del otro, digo, por si se trata de niños, adolescentes o personas mayores, para ayudar a observar con desapego sus pensamientos. El solo hecho de observar los pensamientos, de posicionarse como alguien separado de los pensamientos, alguien que está observando los pensamientos, ya hay un acto de desapego. Por más que todavía se estén defendiendo, pero ya hay un gran paso en favor. Por ejemplo, hay una historia de una amiga muy amada, no consultante, que estaba pasando realmente un mal momento y no estaba pudiendo darle un giro a la situación, no estaba pudiendo resolverlo, digamos. No estaba pudiendo organizar básicamente sus ideas. Ella estaba sufriendo por acontecimientos del mundo vinculados con la contaminación mundial y las consecuencias para las generaciones venideras de la humanidad y el planeta en general con sus habitantes. Ella es una persona con mucho camino, con mucho trabajo interno, de agudo razonamiento y una gran sensibilidad para empatizar con los seres sintientes. Las posturas predominantes
en este conflicto, ¿sí? En la narrativa de este conflicto, eran una combinación de mártir y moralista. La pauta de fondo de la postura de mártir era básicamente, en síntesis, sufro por el sufrimiento de los demás. Y un sufrimiento inevitable, de hecho, con una mirada catastrófica, digamos, la postura, ¿no? Y la pauta de fondo de la postura moralista era, en síntesis, la humanidad no está haciendo nada para cambiar, le falta rato para darse cuenta de lo que tiene que hacer y las autoridades deberían hacer algo y no lo están haciendo. Como ella es una amiga que no vive en esta ciudad, no tenía posibilidad de invitarla a casa y decir, bueno, vamos a charlar del tema, expongamos el asunto y veamos entre las dos qué surge. Como dije, es una persona con trabajo interno, de agudo razonamiento y una gran sensibilidad de corazón. Por lo tanto, es alguien con quien es muy fácil trabajar, muy receptiva y muy dedicada. No obstante, como vive en otra ciudad y nuestro medio de comunicación es el WhatsApp, y además ella no me pidió una sesión, pero sí estaba receptiva a conversar. Y podía sentir desde kilómetros de distancia, por el cariño que le tengo, podía sentir su dolor. Y digo, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo la puedo ayudar? Sin ser una sesión oficial, ¿no? Entonces le propuse un experimento. Le digo, ¿qué te parece si yo te hago una serie de preguntas y vos en un audio o en los audios que te salgan me respondes todas las preguntas y me contás los detalles de lo que percibís? Después yo te explico el experimento. Y ella se prendió, ahí nomás. Bueno, entonces le dejé una serie de preguntas para indagar, como ¿cuál es el conflicto? ¿Cuándo apareció? ¿Cuáles son las injusticias percibidas? Yo quería que ella, con sus palabras, me diga qué es lo que está mal en el mundo, qué es lo que es injusto, ¿sí? En un momento ella, cuando me contaba, solía repetir expresiones del tipo me invade un sentimiento de tristeza, me invade un sentimiento de preocupación. Entonces yo le pregunté, ¿con cuánta frecuencia específicamente te invaden estas preocupaciones? También aproveché para preguntarle ¿qué poder tiene el pensamiento y la palabra sobre la realidad? Y vale esta pregunta porque ella es alguien con trabajo interno y yo quería convocar a esa parte en ella, a la sabiduría en ella, ¿sí? A la trayectoria en ella. También le pregunté ¿qué poder tienen las visualizaciones, lo que imaginamos? ¿Cuánto tiempo concretamente invertís en pensamientos de catástrofe y dolor? También, dado que su preocupación tenía que ver con la contaminación, le pregunté qué tipo de energía ambiental crean los pensamientos de odio, de reproche, de frustración, de victimización, ¿sí? ¿Podría llamarse esto contaminación ambiental? ¿Es o no es polución? Recuerden que las preguntas que hacemos en la técnica de reformulación para averiguar, para indagar, no estamos preguntando de manera irónica, esperando que sí o sí nos den una respuesta. A veces se intuye, se percibe bien claramente y uno quiere, sí, que la persona diga con sus palabras lo que está diciendo de manera tácita, que lo diga con palabras concretas. Pero muchas veces te puede sorprender la persona respondiendo algo diferente de lo que te parecía. Entonces, acá lo que importa es lo que responde la persona. Independientemente si está siendo honesta consigo misma o si se está autoengañando o si sigue confundida a medida que se avanza en la indagación, no importa, hay que avanzar, ¿sí? Y le pregunté también qué es la ecología, ¿tá? Bueno, la cosa es que yo entendía que ella estaba confundida y a veces suele pasar en las personas que tienen trabajo interno, cuando se dan cuenta que están haciendo un mal uso del vocabulario, mal uso en un sentido fáctico, inconveniente, tienden a cuidarse en la forma en la que van a responder las preguntas porque no quieren decir pensamientos negativos, no quieren usar palabras negativas y no quieren ser malinterpretados. Pero nosotros no queremos, en esta técnica, no queremos que se estén corrigiendo de antemano. Queremos exponer a la luz del entendimiento la narrativa interna, no para juzgarlo a la persona, sino para que vea los efectos de esa narrativa, ¿sí? Para hacer un experimento y una averiguación de todo esto.
Entonces es importante que en la aplicación de este ejercicio no estén corrigiendo a la persona inmediatamente cuando expone argumentos contradictorios o cuando expone juicios, ¿sí? Es bueno que salgan a la luz. Después se hace la tarea de reflexionar, de observar, y aquí es importante que la persona esté receptiva y dispuesta también para que se pueda avanzar. Pero en la indagación nosotros queremos que la persona exponga con sus palabras lo que ya está en la mente y no que se esté corrigiendo para quedar bien con el coach, ¿sí? Que salga como salga. Así que ustedes se lo dicen al consultante. Vos fluí con lo que estás diciendo, después vamos a hacer una tarea de revisión de lo que estás diciendo. En esto acordate que somos un equipo, que salga como salgo, pero sí respóndeme únicamente lo que te estoy preguntando. Únicamente lo que te estoy preguntando. No te explayes en detalles, porque lo que yo quiero es que vos me respondas específicamente lo que te estoy preguntando. Bueno, pero como decía, yo no estaba en sesión con ella, así que simplemente le di la lista de preguntas para aplicar el experimento, que es, como les estaba contando antes, una adaptación de esta técnica en función de lo que me pareció que podría llegar a servir en este caso. Bueno, la cosa es que ella me graba un audio respondiendo todo, y lo que yo hice fue, en este experimento, transcribir palabra por palabra su narrativa en un texto titulado La mujer que sufre por el mundo. Así lo titulé. Porque en síntesis esa era la narrativa, ¿sí? Y lo llamé también Decreto de co-creación para el fin del mundo, dada que la narrativa era una mirada catastrófica y con mucho dolor. Y aparte, una vez que transcribí palabra por palabra su narrativa, transformé el texto, ¿sí? Ese mismo texto, en otro texto, cambiando las limitaciones por afirmaciones. Yo le dije a ella algo como que lo que hice fue una tarea de pelar las palabras para que quede la esencia, lo que refleja su corazón, lo que refleja incluso las virtudes de las posturas predominantes en este conflicto. A este texto transformado lo llamé La mujer que bendice al mundo. Así quedó, porque sale solo. Cuando uno hace la transformación, de pronto uno ve, por eso digo que fue una tarea de quitar, ¿no? No de inventar, sino de quitar todo lo inconveniente, y al transformar las limitaciones en afirmaciones, lo que quedó es un decreto consciente. La mujer que bendice al mundo. Ella es la mujer que bendice el mundo. El resto eran todos agregados del ego que le estaban confundiendo y, por supuesto, generándole sufrimiento. Entonces, una vez que tuve los dos textos, el decreto inconveniente y el decreto conveniente, le compartí los dos decretos y le pedí, como experimento también, que primero leyera el texto de La mujer que sufre, observando sin juzgar los efectos emocionales, sensoriales, energéticos. O sea, yo le preguntaba, fíjate, ¿qué energía ambiental percibís que se genera a medida que vos vas leyendo en voz alta estas palabras? ¿Qué color tienen? ¿Tiene olor? ¿Tiene textura? ¿En qué parte de tu cuerpo se aloja todo esto? Sí, un experimento de observación. Y después hacer lo mismo con el texto de La mujer que bendice. La misma observación. Yo le grabé un audio explicándole lo que tenía que hacer y le aclaré, no caer en la obviedad de, sí, ya sé que uno me va a hacer sentir bien y el otro me va a hacer sentir mal, sino que el objetivo es verificar los efectos del pensamiento y la palabra. Lo que había que descubrir en este ejercicio con ella es qué pasa con la energía ambiental cuando sostenemos una narrativa en una frecuencia o en otra. No que una está bien y la otra está mal en un sentido moralista, sino observar causa y consecuencia. Su observación fue muy interesante. Dijo, no aguanto leerme, agobio mental sentí. Ella aprovechó mientras su niña dormía para hacer el ejercicio y dice, en el silencio de la noche, tarde, estaba todo muy tranquilo y yo sentía el ruido de mis propias palabras. Un ruido mental insoportable. Estas son sus palabras. Muy incómodo leerme. Y acá se hizo una pregunta muy valiosa. ¿Cómo convivo con esto? ¿Cómo convivo con esto? Ahí nos damos cuenta del precio que pagamos. Y están muy buenas las palabras que ella usó para
expresar la vivencia de hacer el ejercicio, de leer el decreto inconveniente, porque tratándose de un caso de una persona a la que le importa y mucho la ecología, pudo ver el efecto contaminante de los pensamientos. ¡Excelente! Bueno, y en la segunda lectura, según ella narra, tuvo una sensación de redención, un estado de amor donde se entregó a un llanto de amor y liberación. Dice, era como que me iba reconectando con la verdadera búsqueda. Hermoso, una sensación de gozo que me liberó. Recuerden, es una persona a la que le importa la ecología, pero no estaba pudiendo elaborar una interpretación que apoye la causa de su corazón, el llamado de su corazón, en lugar de luchar contra la injusticia percibida. Entonces el ejercicio se trató de descubrir la luz detrás del velo del ego. Ahí vemos cómo las posturas psicológicas y sus manipulaciones generan una gran distorsión de la verdadera voz de uno. Y esta distorsión la experimentamos como una mente que te está atacando, ¿sí? Pero solo son distorsiones de la mente. Recuerden que la mente solo está sirviéndose de los pensamientos que hemos alimentado en el pasado. Una vez que hay esta toma de conciencia, ya se hizo un gran paso. Y como suele acontecer, aparecieron grandes resistencias que ella las observó con mucho detenimiento y honestidad. Muchas resistencias para repetir el decreto de la mujer que bendice el mundo. Yo le di de tarea grabarlo, o repetirlo, o extraer las pautas que más le resonaron para convertirlo en un decreto apropiado para ella. Y como ya sabemos, estas resistencias no son más que mecanismos de supervivencia del personaje descubierto a la luz, que está tratando esta estructura mental, estructura de percepción, sentido de identidad. La narrativa interna, recuerden que habla de la historia personal, ¿sí? Habla de un yo, está buscando sobrevivir. Entonces, en el momento en el que se ve descubierto, percibe el mecanismo, es un mecanismo, percibe la amenaza de la disolución y presenta las típicas resistencias. Pero acá lo importante es que hay toma de conciencia y ya no hay más engaño. Ya la mente no te engaña más. El paso siguiente es perseverar en lo nuevo. Alienten a sus consultantes a perseverar. Aliéntenlos, porque de la misma manera en la que se experimenta de manera espontánea construir narrativas que nos hacen sufrir, con entrenamiento, con el mismo entrenamiento, porque es el mismo, es todo aprendido, se aprende a construir narrativas que nos hacen bien. Perseverar en lo nuevo significa reprogramar la mente subconsciente hasta que naturalice la nueva narrativa, la nueva manera de percibir. Perseverar en lo nuevo implica que se tiene que haber invalidado, mediante el cuestionamiento de las limitaciones, toda esa narrativa de sufrimiento y se tiene que haber validado una nueva narrativa que me aporte paz. Hay una gran variedad de técnicas de reprogramación. En síntesis, de manera genérica, hablamos de la repetición de decretos. Recordemos que un decreto es una estructuración coherente de afirmaciones, de declaraciones, de oraciones, ¿sí? Palabras organizadas, de manera que enviemos a nuestra mente subconsciente una orden nueva en favor de lo que queremos experimentar. Herramientas de reprogramación de la mente hay muchas. Ustedes recuerden que como coaches integrales, justamente por la cualidad integral de esta disciplina, pueden integrar todas las herramientas que hayan adquirido en el camino o que vayan a adquirir en adelante para ofrecerlas a sus consultantes en función de la amplia variedad de naturalezas y de formas de aprender de sus consultantes. Sírvanse de las herramientas que más les resuenan en el momento y que más les sirva al consultante, por supuesto, pero siempre recuerden que lo importante es el enfoque adecuado. El enfoque adecuado. Eso es muy importante. Más allá de los detalles, de las variedades, de las herramientas y recursos, unos más conocidos en una época que en otra, pero que en definitiva, aún en las diferencias en las que se inspiraron los autores y creadores de esas herramientas, sean de averiguación, indagación o de resolución, lo que permanece es el propósito.
Por eso, en todas las herramientas que exponemos a lo largo de esta formación, tratamos de nombrarlas de manera genérica para que una amplia variedad de personas en sus naturalezas se sientan incluidas en la propuesta. Ustedes siempre se tienen que encargar de exponer las herramientas de un modo lo suficientemente claro como para que él o la consultante entienda cuál es el propósito de ese recurso, ¿sí? Y se puedan disolver de este modo los posibles prejuicios o resistencias que pueda haber en la mente de la persona producto del desconocimiento o la mala información, por supuesto, ¿sí? Por eso, si bien ustedes como entrenadores no le tienen que dar una clase necesariamente con explicaciones técnicas de lo que se está proponiendo, pero sí, ustedes van a ir con la misma práctica, con la misma experiencia, desarrollando maneras cada vez más simples de explicar el propósito de los ejercicios que se proponen durante las consultas, que se está buscando en todo caso. Bueno, todo eso un tema aparte, pero que venía a colación de perseverar en lo nuevo. Sírvanse de las herramientas que ustedes consideren convenientes, pero acá lo que importa, una vez que se invalidan las limitantes y que se exponen las nuevas pautas, las pautas convenientes, hay que perseverar en la reprogramación de estas nuevas ideas para que no quede simplemente como una comprensión, una revelación y ya. En esta historia que les compartí de mi amiga, donde hicimos el experimento de una adaptación de la técnica de reformulación y en la aplicación de este ejercicio que ustedes lleven a cabo consigo misma o con otras personas, podemos observar cómo una gran cantidad de energía vital deja de operar en el nivel de lo destructivo y al recuperarse y bien encauzarse, comienza a trabajar de manera creativa. Esto es muy importante cuando hay un llamado de corazón. ¿Me importa el hambre en el mundo? ¿Me importa tanto que sufro por eso? Bueno, puedo hacer una tarea de reformulación de eso que me importa y enfocarlo en dirección de cómo puedo llevar a cabo este llamado que siento, esto que me importa. Y de pronto me importa la alimentación, cómo puedo llevarla a cabo, cómo puedo colaborar con esto que me importa, que me conmueve, que me convoca. Me importa la contaminación, cómo puedo colaborar con la ecología. Me importa el sufrimiento de los animales, cómo puedo colaborar desde el ámbito que sea, desde mis conocimientos, desde mis talentos personales, cómo puedo colaborar desde la compasión para generar conciencia, para aportar ideas, para aportar soluciones. Me importa la tala indiscriminada de árboles, cómo puedo encauzar toda esta energía que pierdo, evidentemente, que pierdo y que me debilita al conectar con la tristeza, con la frustración, sin duda. ¿Cómo le puedo encauzar a toda esta energía para enfocarme en cómo reforestar, por ejemplo? Como tantas hermosísimas personas admirables e inspiradoras que están ocupándose de generar cambios hermosos en el mundo. ¿Qué cuento nos vamos a contar? No solo de nuestra historia personal, sino de nuestra historia como seres humanos. ¿Qué cuento nos vamos a contar? ¿Cuál es la película que vamos a proyectar con nuestra imaginación, con el uso de las palabras, con el uso de los pensamientos, con las decisiones que tomamos? Todos estamos participando. Y esta historia fue muy nutritiva para mí como coach porque fue la primera vez que una consultante trajo a colación un conflicto, un estado de sufrimiento donde el cuento que se contaba iba más allá de los asuntos personales. Esto me llamó poderosamente la atención. Y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, porque bueno, ya con el material que ya hemos visto, con el cuadernillo, con la clase y la clase de repaso, y con todo lo que hemos visto a lo largo del año, ya va quedando bien claro, bien evidente cómo los dramas personales están sostenidos por un uso específico del pensamiento, de la palabra, del cuerpo, de los recursos, del mundo. Una serie de toma de decisiones que tienen mucha relación con lo que se experimenta. Y cuando los conflictos, el sufrimiento está vinculado con asuntos de orden colectivo, a veces hasta parecen justificadas las narrativas.
Y lo podemos ver en las redes sociales, donde se comenta y se recomenta, y cuando se recomenta, se republica y se sigue compartiendo, sigue circulando esa información y seguimos construyendo desde esas narrativas. Esto sirve para que comprendamos que el pensamiento es generativo tanto en el orden de lo personal, como lo familiar, como lo colectivo en general, en el sentido más amplio que te puedas imaginar. El cuento que me cuento no tiene relación solamente con mis asuntos personales. El cuento que nos contamos, la humanidad, acerca de la humanidad, acerca de la naturaleza, acerca del planeta Tierra, acerca del clima, acerca de lo que sea que se te cruce por la mente. El cuento que me cuento acerca de la humanidad constituye un voto de lo que estoy eligiendo experimentar, de lo que estoy pidiendo a mi mente, que es creativa, experimentar. Es decir, mi mente va a seleccionar del mundo externo toda aquella información que coincida con la narrativa interna. Por lo tanto, se necesita recoger las evidencias, porque la mente busca coherencia, igual que el cerebro. ¿Qué película vamos a proyectar acerca de la humanidad y del mundo con los pensamientos que tenemos, las palabras que usamos en las conversaciones, las publicaciones que hacemos, la información que compartimos y a la que nos exponemos, las decisiones que tomamos? ¿Qué te parece si vemos la película de una humanidad consciente? Una humanidad que se despierta, una humanidad que vive en el corazón, una humanidad que hace un uso sabio de los recursos, que comparte, que se conecta. ¿Qué tal si pensamos, hablamos y actuamos en dirección de esto? Estaría buenísimo, ¿eh? Experimento lo que me digo a mí misma que experimento. Y por favor, no te preocupes si descubrís pensamientos negativos. No te preocupes, solo están ahí porque están emergiendo. Lo que importa es si los validás o no los validás, si construís una narrativa de eso o no. No es lo mismo tener pensamientos que embarcarse en esos pensamientos y pensar activamente. Acá lo que importa es el cuento que me cuento. Ni bien te des cuenta que te dormiste en una narrativa interna que te hace sufrir, cortala inmediatamente, en seco, no hace falta terminar la historia. Cortala inmediatamente y pregúntate, ¿elijo sostener estos argumentos? ¿Me hacen bien? Comenzá la tarea de indagar y la tarea de cuestionar esas premisas para poder invalidarlas realmente. Y luego, una vez que el terreno está limpio, es mucho más fácil, hay más espacio para sembrar lo nuevo. Así que ánimo, que la mente es una herramienta muy poderosa, muy interesante y es importante que trabaje en favor de la paz, por tu bien y por el bien de todos los implicados, es decir, todo el mundo. Bueno, vamos a dejar esta clase aquí, si te parece bien, la vamos a dar por finalizada. Me quedó una pregunta colgada por aquí, que no la respondí. Bueno, la compañera pregunta, ¿cómo persuadimos a un consultante que tiene resistencia a contar lo que sucede? Bueno, hay que ver si la persona se siente en confianza y si hay feeling, digamos. Esto es importante, que tanto el coach como el consultante se sientan cómodos mutuamente. Y la confianza se va ganando también. Algunas personas necesitan tiempo hasta abrirse y contar lo que les está pasando. Mientras tanto, lo que se hace es simplemente entrevistar a la persona amablemente, compartir un momento, lo que dure la sesión, para conocer su vida, hacerle una entrevista. Hay que averiguar también si viene a sesión por voto propio o si viene enviado por los papás o por la pareja o si simplemente se trata de timidez. Eso con el tiempo, con confianza la persona se va abriendo, digamos. Porque hay temas que son muy íntimos y no necesariamente... Hay personas que son muy abiertas, muy transparentes y ni bien llegan a sesión empiezan a hablar de su sexualidad o de graves errores que cometieron o de situaciones muy íntimas que están viviendo, que vivieron en el pasado, y a otras personas les lleva su tiempo. Entonces uno como coach tiene que ser respetuoso
de esos tiempos y, como te digo, averiguar si la persona quiere realmente estar ahí, y si viene por elección, bueno, es cuestión de tiempo, ya se va a abrir, ya va a compartir cuando siente confianza. Nunca está de más, al comienzo de la primera sesión, con consultantes de primera vez, digamos, nunca está de más hacer una declaración de confidencialidad, de confianza, de que uno está ahí para, bueno, acá estoy, para lo que me quieras compartir, todo lo que hablemos va a quedar entre nosotros. Podés grabar las sesiones si querés para poder reflexionar después, y vos me vas a ir contando lo que sientas. Por supuesto que cuanto más te abras conmigo y más fluyas la conversación, yo más fácilmente te voy a poder ayudar. Mientras tanto, quiero que sepas que podés confiar en mí, ¿sí? A esto se dice abiertamente, activamente y mirando los ojos, con una mano en el corazón, si es necesario. Y por supuesto hay que cumplirlo. Si se trata, por ejemplo, de un adolescente que lo mandan los padres porque quiere saber en qué anda, vale aclararle al consultante que un coach no es un policía, ni un juez, ni un detective privado contratado por la mamá para averiguar si fuma marihuana. Broma aparte, vale aclarar eso. Uno es el confidente del consultante, por más que la persona que pague sea otra. Y si la resistencia a contar lo que sucede se ve reflejada en una continua respuesta evasiva del consultante, uno amablemente le pregunta o le expone incluso: tengo la impresión de que te estás evadiendo de todo lo que te estoy preguntando. ¿Estás cómodo acá? ¿Te parece bien si yo te hago preguntas? ¿O cómo te gustaría que abordemos la sesión? ¿Cómo te parece que te puedo ayudar? Porque a veces el consultante quiere tener el control y no pasa nada si uno se lo permite. Uno tiene que confiar en ese sentido, en la sabiduría interior de ambas personas. Por supuesto que el coach mantiene las riendas en el sentido de sostener el propósito de evidenciar cuáles son las causas verdaderas de él o los conflictos que experimenta la persona y cuáles pueden ser las posibles soluciones conscientes, ¿sí? Y no obstante, las respuestas evasivas siguen siendo información para uno como coach. ¿Por qué se evadiría de una pregunta si no tiene algo que ocultar? ¿Sí? No necesariamente se trata de algo avergonzante, a veces puede ser un mero reflejo de rebeldía de la postura del consultante. Eso también es información. Uno simplemente va conversando y confiando. Si la persona quiere aprovechar al máximo la sesión, su tiempo y su dinero, se va a abrir inmediatamente y le va a sacar el jugo a la experiencia. Y si no, bueno, uno está ahí disponible en el horario en el que se comprometió y el resto ya tiene que ver con los tiempos del consultante. Mantengan la paciencia, el respeto, la cordialidad y el recuerdo de que toda la información que surge, tanto en la manera de hablar, de reaccionar del consultante, todas las circunstancias, incluso cuando falta, todo eso es información valiosa que se va desplegando a lo largo de las sesiones y todas las piezas van encajando en su lugar. Hay que confiar en que la película se va a ordenar y todos los cabos se van a atar. Solo hay que avanzar. Y si uno no está entendiendo cuál es el conflicto, cuál puede ser, solo hay que seguir preguntando, hay que seguir conociendo a la persona. Aquí estoy para conocerte. Este espacio es un espacio en el que vamos a hablar de vos, vamos a hablar de tu vida. ¿Cómo te va con eso? ¿Te resulta fácil hablar de vos? ¿Estás acostumbrada? ¿Has hecho psicoterapia en el pasado? ¿O es la primera vez que vas a contar tus cosas a una persona desconocida? ¿Cómo te sentís con eso? ¿Querés que tomemos unos mates? ¿Así te sentís cómoda, relajada? No hay ningún peligro en este espacio. Vamos a compartir y vamos a crecer juntos. Y si nos sentimos cómodos en la experiencia, podemos seguir avanzando de la mano. Mientras tanto, acá estoy disponible para vos. ¿Qué te parece esa propuesta, corazón? Bueno, espero haberte respondido y con esto ahora sí damos por cerrada esta clase. Te dejo un abrazo inmenso con todo mi corazón. Los tenemos muy presentes. Les dejamos un abrazo fraterno. Esperamos que estén disfrutando muchísimo esta formación, todo el contenido que les compartimos de todo corazón, con mucho amor, con mucha dedicación.
Nos estaremos encontrando en la próxima clase. Abrazo grande.